Bien amigos, vamos con la segunda parte de propiedades de la geometría métrica euclidiana en el espacio. Le toca ahora las propiedades relativas a perpendicularidad, distancias y ángulos. ¿Comenzamos? ¡Ya! Y vamos a comenzar con la propiedad número 23, ya que este es la continuación de la última que vimos en el video anterior, que era la número 22, que fue transitiva en el paralelismo. Ahora vamos a comenzar definiendo lo que es una recta perpendicular a un plano. Y la propiedad dice lo siguiente: dado un plano alfa y una recta R que se cortan en un punto O, bien, este es el O, decimos que R es perpendicular a alfa si, solo si, es perpendicular a todas las rectas de alfa que pasan por O, a las infinitas. ¿Qué tal? Vamos a escribirlo en símbolos a estas infinitas rectas, que es un haz de rectas, a este conjunto de infinitas rectas que pasan por O y que pertenecen a alfa, vamos a llamarle el conjunto A sub I, ¿sí? Para llamarles en forma genérica. Entonces decimos que R es perpendicular a alfa si, solo si, la recta R es perpendicular a sub I en el punto O. Vamos a aclarar que O es R intersección alfa, donde para toda A sub I perteneciente a alfa que pasa por O. O sea, en pocas palabras, para cualquier recta de alfa que pasa por O. El sí y solo sí quiere decir que se cumple directo y recíproco. O sea, que si la recta es perpendicular a todas las rectas del plano que pasa por O, entonces es perpendicular a alfa. Y recíprocamente, que si la recta es perpendicular a alfa, lo es a todas las rectas de alfa que pasan por O. Ahora, si queremos demostrar que una recta es perpendicular a un plano, hay que demostrar que es perpendicular a las infinitas rectas del plano que pasan por O. Nones. Para eso vamos a dar la siguiente propiedad que nos permite demostrar muy fácilmente que una recta es perpendicular a un plano. Y esta propiedad dice que la condición necesaria y suficiente para demostrar que una recta es perpendicular a un plano es que sea perpendicular a dos rectas del plano que pasan por el punto de corte de la recta con el plano. O sea, no es necesario probar que es perpendicular a las infinitas que pasan por O y pertenecen a alfa. Solo a dos. En símbolo sería lo siguiente: R es perpendicular a alfa en el punto O si, solo si, R es perpendicular a A y R es perpendicular a B. O sea que el sí y solo sí directo y recíproco. Si la recta es perpendicular al plano, es perpendicular a las dos rectas del plano. Y si la recta es perpendicular a las dos rectas del plano, es perpendicular al plano. Bien, y de esta propiedad no, pero de la anterior, de la definición de recta perpendicular a un plano, podemos deducir también la siguiente propiedad muy rápidamente. Y es que el lugar geométrico de las rectas que pasan por O y son perpendiculares a una recta R es el plano alfa que contiene a dichas rectas. O sea, en pocas palabras, si tenemos una recta R fija y un punto O que pertenece a dicha recta, y por ese punto O una recta variable, vamos a llamarle A sub I, que siempre se mantiene perpendicular a R en O al variar, entonces el lugar geométrico, o sea el conjunto de las infinitas rectas perpendiculares a R por O, definen el plano alfa, llenan todo el plano alfa. Bien, y la siguiente propiedad es algo que ya habíamos visto para paralelismo y también se cumple para perpendicular, y es que por un punto exterior a una recta existe un único plano alfa que es perpendicular a la recta. O sea,
el plano existe, o sea que hay un plano perpendicular a la recta por el punto y es único, o sea, por un punto no pueden pasar dos planos perpendiculares simultáneamente a la misma recta. Bien, y la siguiente propiedad es la definición de plano mediatriz o plano mediador. Y tenemos dos definiciones de plano mediatriz. Uno es similar a una de las definiciones de mediatriz y es aquel plano que pasando por el punto medio de un segmento es perpendicular a dicho segmento. Vamos a dibujarlo una cosa así. Ese plano alfa pasa por M y es perpendicular al segmento AB. ¿Sí? Bien, y también tiene otra definición. Ese plano mediador o plano mediatriz es el lugar geométrico de los puntos del espacio que equidistan de A y B, o sea que están a la misma distancia de A y B. O sea que para todo P perteneciente a alfa, o sea para cualquier punto P que se me antoje ubicar en alfa, se cumple que PA es igual a PB, o sea equidista de los extremos del segmento. O sea, esta distancia es igual a esta distancia. Quiere decir que si tenemos un plano mediatriz de un segmento AB, cualquier punto que tomemos sobre alfa va a formar un triángulo isósceles con los puntos A y B. ¿Sí? Y el segmento MP que une el punto medio de AB con el punto P que pertenece al plano alfa, ese segmento va a ser la mediana, la altura, la mediatriz del segmento AB. Todo. Porque como M es punto medio y además MP pertenece al plano alfa y pasa por el punto de corte de la recta con el plano, por lo que vimos hace un rato, la recta MP tiene que ser perpendicular también a AB. Bien, y vamos a dar ahora pie a un nuevo concepto de perpendicularidad que es nada más y nada menos que el concepto de rectas ortogonales. Dos rectas que se cortan y son perpendiculares también son ortogonales, pero dos rectas que se cruzan, o sea, que se cruzan quiere decir, recuerdan que en el video anterior, que no se cortan, no son paralelas, que no son coplanares, son ortogonales si cumplen la siguiente definición que vamos a ver ahora. Si tenemos dos rectas A y B en el espacio que son perpendiculares y tenemos una recta R que es paralela a la recta A y otra recta S que es paralela a la recta B, pero obsérvese que A y B son perpendiculares, o sea, se cortan, definen un plano, sin embargo R y S no pertenecen a un mismo plano, o sea, no se cortan, pero al ser cada una de ellas paralela a dos rectas que son perpendiculares, se dice que R y S son ortogonales. Digamos que vendrían a cruzarse perpendicularmente. En símbolo sería una cosa así. Si la recta A es perpendicular a la recta B, si la recta R es paralela a la recta A, si la recta S es paralela a la recta B, entonces decimos que la recta R y la recta S son ortogonales y el simbolito es, bueno, hay dos simbolitos, uno es así y el otro es así. Bueno, usen el que les guste más o el que use el profesor o la profesora que les da el curso a ustedes. Para demostrar que dos rectas son ortogonales, tendríamos que, si quisiéramos usar esta definición, tendríamos que encontrar otro par de rectas perpendiculares, como A y B, al cual cada una de las otras rectas sea paralela. Pero esto no siempre es posible, por eso es que tenemos un plan alternativo a la hora de demostrar que dos rectas son ortogonales y es usando la siguiente propiedad, que dice lo siguiente. Si tenemos un plano alfa y una recta R que es perpendicular a dicho plano alfa en un punto O, toda recta S que pertenezca o esté incluida en el plano alfa es ortogonal a la recta R. Y observen que en el caso particular que la recta S pasara por O, R y S serían perpendiculares, pero no dejarían de ser ortogonales, también son ortogonales. Pero aunque la recta S no pase por O, o sea,
si las rectas R y S se cruzan y no se cortan, también son ortogonales. Y esta es una de las maneras que más se usa a la hora de demostrar que dos rectas son ortogonales. Y hay otra propiedad que es muy importante también, que dice que la ortogonalidad es recíproca. O sea que si la recta R es ortogonal a la recta S es ortogonal a la recta R. Y esa propiedad, que obviamente se deduce de la definición que vimos hace un rato, nos permite afirmar lo siguiente, ya que si R es perpendicular a un plano alfa que contiene a la recta S, obviamente entonces va a existir otro plano beta que va a contener a la recta R, y ese plano beta que contiene a la recta R es perpendicular. Como podrán observar, esos planos alfa y beta se ven como perpendiculares, pero ya vamos a definir planos perpendiculares. Bien, y la siguiente propiedad dice que si tenemos un plano alfa y en dicho plano alfa dos rectas a las cuales le voy a llamar R y S, y demostramos que una recta A es ortogonal a la recta R y a la recta S simultáneamente, entonces dicha recta A va a ser perpendicular al plano alfa. Las rectas R y S sí deben ser secantes. Bien, así que en símbolos esto se diría de la siguiente manera. Si las rectas R está incluida en alfa, S está incluida en alfa, R intersección S es el punto O. Si además la recta A es ortogonal a la recta S y la recta A también es ortogonal a la recta R, entonces bajo estas condiciones podemos afirmar que la recta A es perpendicular al plano alfa. Bien, y así como hace un rato vimos que por un punto exterior a una recta existía un único plano perpendicular a la recta, también la unicidad de la perpendicular es entre recta y plano. O sea, por un punto P existe una única recta A que es perpendicular al plano alfa. O sea, no pueden existir dos ni tres, solo una. Esta propiedad se denomina existencia y unicidad de la perpendicular de una recta a un plano por un punto. Esta propiedad que vamos a ver ahora es muy interesante, ya que sirve para demostrar que dos rectas son paralelas. Si nosotros tenemos un plano alfa y tenemos un par de rectas A y B que sabemos o demostramos previamente que son perpendiculares al plano alfa, entonces dichas rectas van a ser paralelas. O sea, en símbolo sería que si la recta A es perpendicular al plano alfa, si la recta B es perpendicular al plano alfa, entonces la recta A es paralela a la recta B. Y podemos enunciar en la misma figura una propiedad muy similar o recíproca de esta, que dice lo siguiente: si la recta A es perpendicular al plano alfa y la recta B es paralela a la recta A, entonces la recta B también es perpendicular al plano alfa. Bastante lógico, ¿no? Y otra propiedad asociada a paralelismo es similar a la anterior, pero en vez de ser dos rectas perpendiculares a un plano, son dos planos perpendiculares a una recta. Aquí, por ejemplo, tenemos dos planos alfa y beta, y supongamos que esos planos son ambos perpendiculares a una recta a la que le voy a llamar R. Si decimos que beta es perpendicular a la recta R y alfa es perpendicular a la recta R, entonces alfa y beta son paralelos. Y también, similar a lo que hicimos en la parte anterior con las rectas, pero ahora con planos, si la recta R es perpendicular al plano beta y el plano alfa es paralelo al plano beta, entonces la recta R también va a ser perpendicular al plano alfa. Bien, y el siguiente teorema tiene nombre y se llama teorema de las tres perpendiculares, y dice lo siguiente: supongamos que tenemos acá un plano alfa, una recta R perpendicular al plano alfa en un punto que le voy a llamar O, y otra recta S incluida en el plano alfa. Lo que dice la propiedad es que si por el punto O, pie de la perpendicular o corte de la recta R con alfa,
trazamos una perpendicular a la recta S, ¿sí? O sea, dicha recta va a estar contenida en el plano alfa, obviamente, y dicha perpendicular a la recta S la corta en un punto P. Entonces, para cualquier punto Q que yo me tome sobre la recta R, el segmento QP o la recta QP va a ser perpendicular también a la recta S. Así que la hipótesis y la tesis de este teorema serían en símbolos de la siguiente manera. R intersección alfa es O, R es perpendicular a alfa, S está contenida en alfa, OP es perpendicular a la recta S en el punto P, Q es un punto perteneciente a la recta R, cualquiera. Entonces, en estas condiciones, la recta QP es perpendicular a la recta S. La siguiente propiedad es un lugar geométrico y dice lo siguiente. Imaginemos que tenemos un plano alfa y en dicho plano alfa los vértices de un triángulo o cualquier cuadrilátero descriptible, pero yo voy a dibujar un triángulo. Llamémosle A, B, C. El lugar geométrico de los puntos del espacio que equidistan de A, B y C, recordemos que en el plano el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de dos puntos es la mediatriz del segmento. Bueno, esto es algo medio similar. En este caso, el lugar geométrico de los puntos del espacio que equidistan de tres puntos no alineados, ¿sí?, es una recta que es perpendicular al plano alfa y que pasa por el circuncentro del triángulo ABC. Llamémosle O al circuncentro, o sea, el centro de la circunferencia circunscripta. Y si yo por ese punto O trazo una recta perpendicular al plano alfa, dicha recta es el lugar geométrico. Quiere decir que cualquier punto P que yo tome sobre la recta R, unido con A, B y C, van a ser tres segmentos iguales. PA va a ser igual a PB, va a ser igual a PC. Me quedó horriblemente torcido, pero creo que se entiende, ¿sí? PA igual, PB igual PC. Obviamente no se ven iguales porque está en perspectiva, no es una figura plana. Los segmentos en perspectiva no se ven iguales, salvo que sean paralelos. Y como no son paralelos, no se ven iguales. Y eso de equidistar de ABC es para cualquier punto de la recta R. Bien, y si yo trazo la circunferencia circunscripta del triángulo ABC, que obviamente no se va a ver como una circunferencia, se va a ver como una elipse, porque como dijimos estamos trabajando en perspectiva, me quedó horrible, pero es esa. Si en vez de tomar de esa circunferencia 3 puntos, hubiese tomado 4, 5, la cantidad que sea, el lugar geométrico de los puntos que equidistan de esos vértices, de ese polígono inscriptible, es también la recta perpendicular al plano alfa por O. Es más, también es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de los infinitos puntos de la circunferencia, ¿tá? Pero la que más vamos a usar, obviamente, es en el caso del triángulo, ¿sí? El lugar geométrico de los puntos que equidistan de tres vértices de un triángulo es una recta perpendicular al plano por el centro del triángulo. Bien, y viene el último grupo de propiedades de perpendicularidad y vamos a hablar de planos perpendiculares. Y vamos a comenzar por la definición. Dos planos son perpendiculares cuando uno de ellos contiene una recta perpendicular al otro. Por ejemplo, acá tenemos un plano alfa y una recta R perpendicular a alfa. Y acá tenemos un plano beta que contiene a la recta R. Decimos entonces que beta y alfa son perpendiculares. En símbolos escribiríamos lo siguiente. R perpendicular al plano alfa, beta contiene a la recta R. Entonces, por definición, decimos que beta es perpendicular al plano alfa. ¿Qué tal? Vamos a anotar o aclarar que la recta de intersección de ambos planos, esta que está acá, vamos a llamarle I, por ser una recta que pertenece al plano alfa
y pasa por el punto de corte de la recta R con el plano alfa, y por ser la recta R perpendicular a alfa, esa recta es perpendicular a la recta R. Recíprocamente podemos decir lo siguiente: si ya sabemos que dos planos alfa y beta son perpendiculares y una recta R perteneciente a uno de ellos, por ejemplo R perteneciente a beta, y supongamos que esa recta R también sabemos que es perpendicular a la recta I, intersección de ambos planos, entonces con todo esto podemos afirmar que la recta R tiene que ser perpendicular al plano alfa. Y aprovechando la misma figura vamos a otra propiedad que dice que si tenemos un punto P perteneciente a un plano beta y los planos alfa y beta son perpendiculares, siendo R la perpendicular al plano alfa por el punto P, que ya sabemos que pertenece a beta, entonces podemos afirmar que dicha recta R está contenida en el plano beta. Bien, supongamos ahora que tenemos dos planos, el que dibujé en celeste y ahora el que estoy dibujando en verde, y que estos dos planos son perpendiculares al plano alfa, simultáneamente. También supongamos que esos dos planos, que les voy a llamar beta y omega, son secantes. Lo que dice esta propiedad es que la recta de intersección de esos planos beta y omega, que son perpendiculares a alfa, que acá la dibujé en rojo, que le voy a volver a llamar la recta R, entonces dicha recta también es perpendicular al plano alfa. Lo ponemos en símbolos: omega perpendicular a alfa, beta perpendicular a alfa, R es la intersección de omega con beta, entonces esta propiedad dice que R es perpendicular a alfa. Supongamos ahora que tenemos una recta R, a diferencia de las anteriores, esa recta R no es perpendicular al plano alfa. Solo eso debe cumplir, no tiene por qué ser paralela, pero podría ser paralela. Lo que dice esta propiedad es que existe un único plano beta que contiene a la recta R y es perpendicular al plano alfa. Así que diríamos que si R no es perpendicular al plano alfa, entonces existe y es único un plano beta tal que ese plano beta cumple que beta contiene a la recta R y beta es perpendicular al plano alfa. Es importante que las propiedades las digamos con palabras y que las escribamos en símbolos, porque cuando ustedes van a hacer una demostración en geometría euclidiana, generalmente escriben en símbolos o lo más que pueden en símbolos para que no sea una terrible redacción. Bien, y por último, refiriéndome no a la última propiedad del video, sino a la última propiedad de perpendicularidad entre planos, si tenemos un plano alfa y una recta R perpendicular a alfa en un punto O, todo plano que contenga a la recta R va a ser perpendicular al plano alfa. Es más, podríamos decir que los infinitos planos que contienen a la recta R, que se denomina un haz de planos, todos son perpendiculares al plano alfa. Bien, y ahora vamos a pasar al último grupo de propiedades que habla sobre distancias en el espacio y ángulos. Bien, vamos a comenzar definiendo distancia de un punto a un plano. Acá tenemos un plano alfa, un punto P exterior. Trazamos por P una recta perpendicular al plano alfa. Y donde dicha recta corta al plano alfa le vamos a llamar el punto O. La distancia entre P y O, esta distancia, es lo que se denomina distancia entre el punto P y el plano alfa. Al punto O se le denomina proyección ortogonal del punto P sobre el plano alfa.
que quiere decir, con otras palabras, que es el pie de la perpendicular trazada desde P sobre alfa. Y, como recién dijimos, la distancia entre P y su proyección ortogonal O es la distancia, o así se define la distancia, de un punto a un plano. Si nosotros tomamos cualquier otro punto del plano y lo unimos con P, siempre esa distancia va a ser mayor que la distancia entre el punto y el plano. Bien, y distancia de un punto a una recta se define en el espacio de la misma manera que se definía la distancia de un punto a una recta en el plano. Por lo tanto, no lo vamos a hacer. Pero se los recuerdo, si yo tengo un punto P y trazamos por el punto P otra recta perpendicular a la recta R dada, vamos a llamarle S, y donde R y S se cortan tengo un punto O, la distancia PO es la distancia del punto a la recta, muy parecido que la distancia del punto al plano. ¿Se puede definir distancia de un punto a una recta? Y solamente en el caso en que la recta sea paralela al plano. Así que si tenemos un plano alfa y una recta R paralela al plano alfa, definimos la distancia de la recta al plano alfa de la siguiente manera. Si tomamos un punto P cualquiera sobre la recta R, para todo P perteneciente a R, la distancia de la recta al plano es lo mismo que la distancia del punto al plano. O sea, que si como definimos hoy, trazamos por P la perpendicular y su proyección O, esta distancia es la distancia mencionada del punto al plano y de la recta al plano. ¿Y se podrá definir distancia entre dos planos? Sí, pero también solamente cuando los planos son paralelos, al igual que cuando la recta es paralela al plano. Si tenemos dos planos alfa y beta paralelos, y si tomamos un punto P perteneciente al plano beta, pero sería lo mismo si tomáramos un punto del plano alfa, definimos la distancia entre los dos planos paralelos como la distancia de ese punto al otro plano, o sea, en este caso, al plano alfa. ¿Y cómo es el caso de distancia entre dos rectas? Bueno, distancia entre dos rectas, si son paralelas, es exactamente igual que esta definición. Cambiando alfa y beta por R y S, dos rectas, esto sería exactamente igual. Así que no lo vamos a mencionar, si quieren ustedes lo escriben. Pero, ¿qué pasa si las rectas no son paralelas y no son coincidentes ni son secantes? ¿Existe algún tipo de distancia especial entre dos rectas que se cruzan, o sea, dos rectas alabeadas? Sí, existe, y esa distancia se denomina distancia de normal común o la mínima distancia entre dos rectas. También se denomina distancia entre dos rectas cruzadas, aunque yo prefiero decirle la mínima distancia entre dos rectas cruzadas. Para poder definir distancia entre dos rectas cruzadas, primero tenemos que definir qué es la normal común a dos rectas que se cruzan. Normal común quiere decir perpendicular en común. O sea, vamos a ver, si yo tengo una recta A y una recta B, va a existir una sola recta R en el espacio que simultáneamente es perpendicular a esas rectas A y B que se cruzan. Les recuerdo, A y B no son ni paralelas ni secantes, se cruzan. Y esa recta R, que es perpendicular a ambas, existe y es única. Y la distancia entre las rectas A y B que se cruzan es igual a esta distancia, donde esa recta R corta la recta A, donde esa recta R corta la recta B, llamémosle A y B a esos puntos. Y agreguemos que R tiene que ser perpendicular a la recta A y R tiene que ser perpendicular a la recta B. Por eso es la recta normal común. Bueno, en ese caso, la distancia entre las rectas A y B cruzadas es igual a la distancia que hay entre los puntos A y B. ¿Sí? Esto que está acá se le suele llamar N o NC de normal común. Y ahora vamos a meternos un poquito con los ángulos. Y ya de paso, si te va gustando este video, le das un like, me pones un comentario y te suscribís al canal si ya no lo has hecho. Eso ayuda muchísimo a darle visibilidad a este contenido, que hago con todo mi amor.
Bien, y para definir ángulo entre recta y plano vamos a hacer lo siguiente. Tenemos acá un plano alfa y vamos a trazar una recta R que no sea paralela a alfa, o sea que lo corte, acá lo pincha en un punto. Vamos a llamarle R y vamos a llamarle I de intersección al punto donde la recta pincha el plano. Bien, el punto de intersección de una recta con un plano antiguamente se le llamaba también punto de penetración. Ahora ya no usan más esa terminología. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es tomar un punto P perteneciente a la recta R. Y vamos a considerar su proyección ortogonal sobre el plano alfa. Como vimos hace un rato, la proyección ortogonal es el pie de la perpendicular. O sea, tendríamos que trazar por P una recta perpendicular al plano alfa, y donde esa recta, que le podemos llamar P de perpendicular, y donde esa recta corta al plano alfa, le vamos a llamar P'. ¿Por qué? ¿Por qué llamarle O de vuelta? Me gustó llamarle P'. Luego voy a unir esa proyección ortogonal P' con la intersección de la recta R con el plano alfa, o sea, con el punto que le llamé I. Ahí va, sería esta recta. Esa recta le voy a llamar R', y esa recta es la proyección ortogonal de la recta R sobre el plano alfa. Así se le llama, proyección ortogonal de una recta sobre un plano. El ángulo que forman las rectas R y R' es como se define el ángulo que forma la recta R con el plano alfa. Ah, entonces, ¿cómo lo escribimos? Pelao. Y escribimos una cosa así. El ángulo que forma la recta R con el plano alfa es igual al ángulo que forma la recta R con la recta R'. O también podríamos poner que es igual al RI R', como ustedes quieran. Bien, ángulo entre rectas ya lo sabíamos desde plano. Ahora sabemos ángulo entre recta y plano. Vamos a ver entonces ahora ángulo entre dos planos. Creo que lo más sencillo de imaginarse entre ángulo entre dos planos es cuando tenemos un libro que lo abrimos y el ángulo que forman las dos hojas del libro, eso se le llama ángulo diedro, que es la definición que viene ahora. Imaginémonos dos semiplanos que comparten el mismo borde. Acá está, es como un papel doblado a la mitad, como dos hojas de un libro. A esos semiplanos, al borde le vamos a llamar R, y a los semiplanos alfa y beta, para variar un poco. Supongamos también que estos semiplanos no son ni coincidentes, o sea, no está doblado del todo, ni opuestos, o sea, la hoja no está abierta. Y consideremos los semiespacios, y llamémosle semiespacio, al espacio va a quedar dividido en dos zonas por cada semiplano, de un lado y del otro. Consideremos el semiespacio que va para este lado en alfa y el semiespacio que va para este lado en beta. La intersección de los dos semiespacios es lo que se denomina diedro convexo. Obviamente ese diedro sigue hasta el infinito para arriba y para abajo, no está limitado, o sea, no es como un libro abierto solamente, ¿no? O sea, es todo este sector del espacio limitado entre los semiplanos alfa y beta, pero para arriba y para abajo también. Y se extiende también todo lo que puede hacia afuera, o sea, digamos, como continuando los semiplanos alfa y beta para donde continúan realmente. Están limitados, sí, en la recta R, que es la intersección de los dos, que es el borde de los dos semiplanos. Bien, y vamos a definir ahora rectilíneo de un diedro. Para definir lo que es el rectilíneo de un diedro vamos a considerar otro plano más, al que le voy a llamar el plano omega, ¿por qué no? Lo voy a dibujar acá. Y ese plano tiene que ser perpendicular a la arista del diedro, así se le llama a la recta R. Bueno, ahí me quedó más o menos. Omega. Ese es el plano al cual es perpendicular la recta R. Si le llamamos A y B
a las rectas de intersección de alfa con omega y beta con omega, el ángulo que forman las rectas A y B, a dicho ángulo se denomina rectilíneo del diedro. O sea, vendría a ser lo que mide ese ángulo entre las dos rectas o semirrectas A y B, viene a ser lo que mide el ángulo diedro. Así que vamos a considerar que R es la intersección de los planos alfa y beta, por lo tanto es la arista del diedro. Omega es perpendicular a la recta R. Omega, intersección, el plano alfa da la recta A. Omega, intersección, el plano beta es la recta B. Entonces, el ángulo AB es igual a lo que se le llama rectilíneo del diedro. Vamos a hacer una siguiente observación, y es que esto se podría considerar como una propiedad más, pero lo voy a considerar como una observación. Si por un punto P perteneciente a la arista del diedro trazamos una recta del plano alfa que sea perpendicular a R, vamos a llamarle a esa recta S, y una recta que pertenezca al plano beta que también sea perpendicular a R, llamémosle S', el ángulo que forman S y S' también es el rectilíneo del diedro. O sea que no es necesario previamente trazar un plano omega perpendicular a R para considerar el rectilíneo del diedro. Bien, ¿y cómo se define el ángulo entre dos planos que son secantes? Bien, si tenemos dos planos que son secantes, acá tenemos un plano alfa en rojo, un plano beta en celeste, que se cortan o son secantes en una recta I, que es la intersección de ambos planos. Bueno, ahí quedó, medio como camino de hormigas, pero esa es la intersección de alfa y beta. Se denomina ángulo que forman dichos planos al rectilíneo agudo de uno de los diedros formados por ellos. O sea, por ejemplo acá, si este ángulo es el agudo y es el rectilíneo agudo, este es el rectilíneo obtuso, el ángulo que forman los planos alfa y beta vendría a ser este, que está acá, el rectilíneo agudo. En el caso particular que los planos alfa y beta sean perpendiculares, se dice que forman un ángulo recto, o sea, cuando el rectilíneo vale 90 grados. Bien, y ángulo entre rectas ya lo conocemos desde el plano, pero dos rectas que se cruzan, ¿puede ser que formen un ángulo? O sea, no dos rectas que se cortan. Sí, y se define de la siguiente manera. Supongamos que tenemos una recta A y una recta B que no son coplanares, o sea que no se cortan, tampoco son paralelas. Si por un punto P del espacio trazo una recta B' paralela a la recta B y una recta A' paralela a la recta A, el ángulo que forman esas rectas A' y B' es el ángulo que forman las rectas A y B que se cruzan. Y distinguiendo que se denomina ángulo al ángulo agudo, porque si yo la paralela A' la trazaba para este lado, se forma también un obtuso. Repito, al ángulo agudo es al que se le denomina ángulo entre las dos rectas. Y en el caso de que se crucen ortogonalmente, o sea que A y B sean rectas ortogonales, el ángulo se dice que es recto. Bien, y ya que hablamos de ángulos que forman dos planos, vamos a mencionar que es el bisector de un diedro. Y es una definición muy parecida a la de bisectriz de un ángulo. Acá tenemos un ángulo diedro y el plano bisector vendría a ser esto. Un semiplano interior al diedro que lo divide en dos diedros iguales. Una propiedad interesante que cumple el bisector de un diedro es que todos los puntos que pertenecen a dicho plano equidistan de las caras del diedro. Propiedad que cumple la definición también de bisectriz en el caso del plano. O sea que si yo tomo un punto P perteneciente al bisector y trazo una perpendicular a una de las caras y una perpendicular a la otra cara, esas dos distancias tienen que ser iguales. Otra cosa interesante es que tenemos propiedades similares a opuestos por el vértice, a alternos internos, alternos externos y correspondientes entre paralelas, donde vamos a considerar planos en vez de rectas. Este ángulo diedro que está acá es igual a este diedro que está acá por correspondientes entre planos paralelos.
este diedro que está acá va a ser igual a este que está acá por ángulos alternos internos entre planos paralelos. Y este diedro que está acá sería igual a este que está acá por ángulos alternos externos entre planos paralelos. Otra propiedad similar a la de los ángulos en el plano es que si tenemos un diedro formado por dos planos alfa y beta, los planos secantes, que son secantes en una recta que le voy a llamar I, y consideremos los bisectores de los diedros que determinan dichos planos secantes. O sea que divide al diedro formado por alfa y beta en dos ángulos iguales y el otro bisector del diedro adyacente estaría por acá. Divide al diedro adyacente en dos ángulos diedros iguales. Bien, dichos planos bisectores se cumple que son perpendiculares entre sí. Es la misma propiedad que cumple la bisectriz interior y la bisectriz exterior de un ángulo. Y vamos a definir ahora ángulo triedro convexo. Triedro. Se me lengua la traba. Imaginemos que tenemos un punto O y por él trazamos tres semirrectas que no son coplanares, o sea que no están en un mismo plano. Vamos a llamarle una semirrecta A, B y C. Tenemos un plano alfa que va a estar definido, por ejemplo, por las rectas A y B. ¿Sí? Acá. Tenemos un plano beta que va a estar definido por las rectas B y C. Va a haber otro plano gamma por atrás que está definido por las rectas A y B. A y C, perdón. A y C. Es como que si fuera una especie de pirámide de vértice O, pero de caras, de tres caras, pero que no se termina nunca, que sigue hasta el infinito y más allá. La intersección de esos tres semiespacios de bordes alfa, beta y gamma sería el triedro. Y si a esto le agregamos otras semirrectas más, por ejemplo la semirrecta D de origen O, tenemos la definición de ángulo poliedro. En este caso, si tenemos cuatro semirrectas, tendría cuatro caras el triedro, el ángulo triedro. Y sería la intersección de cuatro semiespacios. Y ahora vamos a nombrar algunas notaciones. En el caso del ángulo diedro, que ya hemos usado bastante en algunas propiedades anteriores, una de las formas de referirnos a él es la siguiente. Si la arista del diedro, que es la intersección de los dos semiplanos, es la recta R, y sobre uno de los semiplanos, vamos a llamarle alfa, tenemos un punto A, y sobre otro de los semiplanos que definen el diedro, sobre el semiplano beta, tenemos un punto B, A, R, B, así entre paréntesis y separados con comas, nos está indicando que se refiere al diedro de borde R que contiene como caras al semiplano de borde R que pasa por A y al semiplano de borde R que pasa por B. Y cuando hablamos de ángulos poliedros, una de las notaciones a utilizarse es la siguiente. Supongamos que tenemos acá un ángulo triedro formado por tres semirrectas no coplanares. Una de las maneras de referirse a dicho ángulo es poniendo entre paréntesis O, A, B, C, que se refiere al ángulo triedro de vértice O y cuyas aristas son las semirrectas OA, OB y OC. Y como pueden ver, son unas cuantas propiedades. Para hacer demostraciones en geometría en el espacio, en geometría euclidiana, les recuerdo que además tienen que saber las propiedades de plano. Y si tenemos más de 50 propiedades de espacio y más de 100 propiedades de plano, y la triste noticia es que para hacer las demostraciones de los ejercicios hay que conocer todas las propiedades, así que a echarle sal y a tragárselas, no queda otra. Bueno amigos, espero les haya gustado, nos vemos en el siguiente, bye bye.